Ujú. Y ahora sí, después de toda esta hablada que les di, vamos a empezar con la clase número 2 del módulo de técnicas de inspección. Si recordamos un poquito y va un poco de la mano con lo de hoy, la clase pasada estuvimos viendo muchas cosas importantísimas para lograr desarrollarnos ya así finalmente en lo que viene siendo nuestra área de trabajo. El día de hoy vamos a ver cuáles son las inspecciones eficaces en el campo, qué son, cuándo debo hacerlas, etcétera, etcétera, y cómo se realiza un buen informe de inspección. Ya saben, si tienen dudas, consultas, no duden en decírmelo y cualquier otra cosita con muchísimo gusto. Entonces, iniciemos. Vamos a iniciar el día de hoy recordando un factor o un concepto sumamente fundamental en nuestra área, ¿ok? El cual es el concepto de la calidad. En sí, chicos, ¿qué es la calidad? Como vemos ahí, la calidad es un factor fundamental cuando se trata de cualquier producto o servicio. Ya desde ahí sabemos que tenemos las puertas abiertas en prácticamente todo el mundo de la industria, ¿ok? Como dice ahí, de hecho, con lo competitivo que está el mercado actualmente, la calidad se ha convertido en el diferenciador para casi todos los productos y servicios. Ahorita es muy poco probable o muy difícil que venga una empresa con un producto súper revolucionario que nadie más tenga. Posiblemente en alguna parte del mundo eso ya existe, pero el punto, chicos, al final no es hacer algo nuevo, sino es hacerlo mejor. Entonces, esa fórmula para lograr hacer las cosas mejor que mi competencia está fuertemente arraigada de lo que viene siendo la calidad, ¿ok? La calidad es ese factor que me va a permitir a mí como empresa ser superior a las demás empresas que ofrecen mi mismo producto, ¿ok? El control de calidad es una práctica general que se utiliza para garantizar la calidad de los productos o servicios, y las empresas realizan mejoras continuas para cumplir con la normativa vigente y superar las expectativas de los clientes. Si las empresas llegan a perder credibilidad, podrían enfrentar sanciones por parte de los organismos reguladores que podrían acarrear consecuencias bastante nefastas para la compañía, ¿ok? Un error de calidad, una mentira respecto a la calidad, etcétera, etcétera, llámese todas las cosas malas disponibles, son sumamente cruciales para las empresas, ¿ok? No se pueden permitir en ningún escenario posible, ya que el que algo así se dé significa básicamente pérdida total de la empresa. Vean lo importante que es la calidad, que básicamente es ese hilito que sostiene a toda la empresa y a su imagen, ¿ok? ¿Cómo nosotros logramos mejorar el control de calidad? Bueno, cualquier propietario de un negocio, llámese pyme, industria más grande, emprendimiento, etcétera, etcétera, debe aprender a mejorar el control de la calidad. Cada organización es muy diferente, ¿verdad? A pesar de que hayan muchas allá afuera que ofrezcan el mismo producto, puede ser que su forma de trabajar interna, métodos, procesos, reglas, etcétera, etcétera, sea bastante distinta. Y a pesar de que eso existe, existen también compañías líderes a nivel mundial que generalizaron 4 consejos bastante eficientes para lograr que las demás empresas logren el control de la calidad. Entonces, vamos a ver un poquito de los 4 consejos que nos brindan esas empresas líderes, ¿ok? El primer consejo es, define los procesos claramente. Ahí ven, vamos a empezar a ver en ese primer punto un poquito de lo que vimos, si no me equivoco, en el primer módulo. Vamos a refrescar y cualquier cosita me avisan, ¿ok? Dice, el principio de Pareto establece que la mayoría de las cosas en la vida y los negocios no se distribuyen de manera uniforme. Específicamente, explica que el 20% de las entradas producen el 80% de las salidas. Si llevamos este principio al contexto de control de calidad, podríamos concluir que aproximadamente el 20% de las acciones realizadas durante la fabricación y el desarrollo del producto llegan a afectar al 80% de los resultados, ¿ok? Este principio de Pareto, chicos, nosotros lo vimos más en un conteo de errores, ¿recuerdan? Para encontrar los pocos vitales y los muchos triviales. Sin embargo, el mismo podría aplicarse en numerosas áreas y sería de gran utilidad llevarlo a un contexto de control de calidad.
Entonces, según esto que les acabo de decir, el 20% de las acciones realizadas durante la fabricación van a afectar a mi 80% de los resultados, ¿ok? A la hora de que nosotros diseñamos procesos de manera efectiva, perdón, podemos llegar a optimizar el 20% y disfrutar de resultados muchísimo mejores al final en ese 80%, ¿verdad? Esto ahorraría bastante tiempo, energía y por supuesto dinero a largo plazo. ¿Ok? El segundo consejo es, inspecciona los productos constantemente y mucha atención en este. Cualquier equipo, línea de producción, servicio, producto que nosotros estemos brindando necesita un monitoreo, ¿ok? Hay una ventana para el error siempre, ¿ok? Y las personas que trabajan en los departamentos de control de calidad debemos entender esto. Muchas veces creemos que tenemos el proceso más perfecto, el más y mejor, y soy la más increíble porque optimicé y automaticé. Ok, sí, tal vez, pero nunca nos olvidemos de esta ventanita del error que puede existir, ¿ok? Nada es perfecto en la vida, tampoco lo va a ser un proceso industrial. Es por esto que se deben realizar verificaciones periódicas del desempeño de los empleados y productos que se manejan, para así mantener la calidad y descubrir errores y fallas si es que las hay. También cuando no las hay y vemos que pueden ser posibles causas, ¿ok? Las inspecciones de rendimiento tempranas nos darán suficiente tiempo para corregir errores y cualquier cosa en sí mala antes de que se complete la etapa final. Esperar hasta el último momento para inspeccionar lo que acabamos de producir va a costarnos muchísimo más dinero, muchísimo más tiempo y muchísimo más recursos, inclusive si todo sale bien. Ahora imagínense que algo haya salido mal durante el proceso. Tenemos 500 lotes de 5.000 unidades y nos dimos cuenta hasta el puro final. Producto defectuoso, producto que hay que destruir y básicamente pérdidas de dinero, de recursos y de material abruptas, ¿verdad? ¿Ok? Consejo número 3. Realiza pruebas de calidad desde el principio, ¿verdad? Muy relacionado con lo anterior, muchas empresas esperan hasta que se cumplan todos los requisitos, o sea, tener un producto terminado, para realizar una prueba de control de calidad, para garantizar que todo sea correcto. Sin embargo, se recomienda comenzar a tomar pruebas desde el principio para que cualquier problema se pueda encontrar y ordenar cuanto antes. La realización de pruebas al principio reducirá los costos porque no tendrá que lidiar con problemas a gran escala al final. Si nosotros estamos produciendo estos 500 lotes de 5.000 unidades que les digo y los revisamos hasta el final y algo salió mal, vamos a tener que revisar absolutamente todas las unidades de esos 500 lotes, ¿ok? Y posiblemente la mayoría de las mismas esté mala, ¿ok? No sea un producto bueno y básicamente sea producto defectuoso, por lo cual hay que destruirlo. ¿Qué pasa si durante la producción de esos 500 lotes, al inicio yo voy haciendo varias pruebas y detecto algún error? Número uno, no hemos completado una producción tan enorme que me cause tantos estragos como hacer la prueba hasta el final. Y número dos, tenemos tiempo de corregirlo, ¿ok? Es por esto que es tan importante que desde el inicio, inclusive desde las materias primas, estemos constantemente realizando pruebas de control de calidad, ¿ok? Y el último consejo que nos dan estas grandes empresas alrededor del mundo es priorizar la repetición. Lo voy a resumir antes de leerlo. Chicos, si algo existe es porque funciona, ¿ok? No es porque alguien se lo inventó así de la nada y dijo, sí, sí, a la primera que haga el proceso ya. No, si existe, si así es como se hace, si así es como está estandarizado, es porque me da buenos resultados. Ninguna empresa va a estandarizar un proceso que le cause mermas, ¿ok? Ahora, que el proceso exista, que funcione y que me entregue buenos resultados, no significa jamás que no se pueda mejorar. Entonces, siempre hay que tener eso en claro. Debemos priorizar la repetición antes de ponernos a inventar procesos nuevos que no sabemos si van a funcionar.
¿ok? Si existe es porque funciona. Pero también hay que ver la otra parte de la moneda y saber que a pesar de que existan, siempre hay oportunidades de mejora. El chiste o la lógica al final está en saber identificarlas, saber cómo actuar sobre ellas y demostrar con datos, si es posible, que es algo que va a traer buenos resultados a mi empresa. ¿Ok? Habiendo resumido esta diapositiva, les leo rápidamente los dos puntitos. El número uno dice, la repetición juega un papel importante en el control de calidad. Una premisa dice, si has hecho algo con éxito antes, debes continuar haciéndolo de esa manera. Y para ello es importante que siempre documentemos los procesos, ya que esta acción es la que nos proporcionará un estándar básico de lo que hacemos y cómo lo debemos continuar haciendo. Un enfoque disciplinado de la documentación nos ayudará a obtener resultados consistentes, ¿verdad? Lo cual es otra cosita muy importante. No sé si tal vez han probado un chocolate, los Snickers, pongámosle, que creo que son como una marquilla bastante estándar. Prueben un sneaker todos los días y todos los días les sabe súper distinto a pesar de que dice ser el mismo sabor. Eso no pasa, ¿verdad? Eso es porque utilizan el mismo proceso siempre, lo que al final me garantiza resultados bastante uniformes y el obtener resultados uniformes es también bastante bueno para las empresas, ¿ok? Así no nos damos margen de error, básicamente. La repetición es importante, pero como dice ahí, sin embargo no puede dejarse llevar por ella. Es recomendable volver a visitar todos los aspectos de control de calidad, incluso los que ya históricamente han demostrado ser confiables. El control de calidad puede beneficiarse enormemente de la automatización que pueda ayudar a ahorrar recursos. Hoy en día hay muchas herramientas de automatización en el mercado. La clave es elegir la más adecuada para la empresa. Debemos buscar sistemas y soluciones que se integren cómodamente con la pila de tecnología existente y evitar, por supuesto, a toda costa, perder dinero en herramientas que son demasiado rígidas o no funcionales en nuestra área. ¿Alguna preguntita con estos cuatro consejos, chicos? ¿Todo claro? Lenin, muy bien. Brian y Zaida, excelente. Ok, entonces vamos a continuar con lo que viene siendo otro conceptito sumamente importante que jamás debemos dejar de lado, ¿verdad? El cual, muy relacionado también con estos consejos que acabamos de ver, es la inspección. Como sinónimos de inspección, que básicamente es lo mismo y en sí todo lo que involucra la misma, tenemos vigilar, controlar, fiscalizar, analizar, comprobar, examinar, investigar, reconocer, registrar, verificar, intervenir, supervisar y o explorar. La inspección básicamente implica realizar la constatación ocular o la comprobación de un producto, proceso, servicio o instalación o diseño para evaluar de esta forma su conformidad con unos requisitos en un momento determinado. Básicamente, y en palabras muy sencillas, la inspección es el proceso que realizamos para constatar, que el producto se está dando de la mejor forma, ¿ok? Ahora sí, vamos a ver cuáles son los tipos de inspección de calidad, ¿ok? Hay varios tipos, de hecho muchísimos, pero entre los tres más comunes y o más generales tenemos la inspección de entrada, inspección en proceso e inspección final, ¿ok? Justo como lo dice su nombre, así son sus definiciones, ¿ok? Facilísimo. La inspección de entrada es aquella que realizamos sobre los materiales, componentes o productos terminados que recibimos de los proveedores, ¿ok? La que se hace al puro inicio, incluso antes de que mi materia prima empiece a ser transformada. El propósito de la inspección entrante es garantizar que los materiales y componentes que vamos a utilizar para fabricar nuestro producto cumplen con las especificaciones requeridas y están libres de defectos. ¿Ok?
Inspección en proceso. Dice, este tipo de inspección, básicamente como su nombre lo dice, se realiza durante el proceso de fabricación, ¿verdad? Para garantizar que el producto se esté fabricando de acuerdo con las especificaciones necesarias y que no haya defectos o problemas que puedan afectar al producto final. Y por último, pero no menos importante, tenemos la inspección final, que aunque parezca que ya todo el proceso se dio de la mejor forma, no podemos dejarla de lado. Esta inspección es aquella que se realiza en el producto terminado antes de que éste sea enviado al cliente. El propósito de la inspección final es asegurar que el producto cumpla con todas las especificaciones y que esté libre de defectos u otros problemas que puedan afectar su desempeño o seguridad. ¿Dudas, consultas hasta el momento, chicos? ¿Todo clarito? Sí, no, más o menos. Brian muy bien, Lenin excelente, Starlen, Zaida muy bien, chicos. Entonces, continuemos con lo que vienen siendo las metas de la inspección. Como dice ahí, obtener información que se pueda usar para determinar si estamos o no cumpliendo con las condiciones del permiso, las reglas del programa, los requisitos para el cierre, las pruebas de integridad mecánicas y, por supuesto, complemento de todas las anteriores, el cumplimiento de la ley, ¿ok? Esta es la meta de inspección, obtener información que me respalde que estamos cumpliendo con esos 5 puntos. Ahora, ¿cuáles son los principios fundamentales de la inspección? Principios que deben tener, chicos, considero muy arraigados a ustedes mismos, a sus mentecitas, a la materia que están viendo, a la profesión, para lograr hacer siempre todo de la mejor forma, ¿verdad? Y de la manera más correcta también. Dice, entre los principios tenemos que la información se puede usar para desarrollar y respaldar un caso de cumplimiento, que debemos ser francos con el operador. Jamás debemos generarle intriga y mucho menos debemos ocultarle información. Los inspectores deben seguir procedimientos estándar sobre consideraciones legales, técnicas de seguridad y de control de calidad. Ok, ahora sí, vamos a ver cuáles son los requisitos de un buen inspector a nivel general. Ustedes mismos pueden hacer un examen de autoconciencia e ir poniendo check o tal vez un puntito a aquellas que consideren tienen o aún nos faltan por mejorar, ¿ok? Dice que entre los requisitos generales está contar con una formación técnica, aunque normalmente este requisito depende mucho del sector y la empresa. En este caso, a esto ustedes están a 2 clases de ponerle un check, ¿ok? Ser bastante observadores, detallistas, pacientes, ya que algunas pruebas a las que se lleguen a enfrentar en temas de inspecciones son bastante complejas y llegan a tardar muchísimo tiempo en completarse. Deben tener un enfoque lógico y metódico en el trabajo, ser precisos, como vimos en el módulo de metro, para tomar medidas y registrar cifras. Por supuesto, con buenas aptitudes para el cálculo aritmético, por ejemplo, para medir y pesar las muestras, metro. Con conocimientos de informática, un poquito de Excel aunque sea, Minitab, Visio, Power BI, etcétera, etcétera, para lograr analizar, almacenar y sobre todo presentar en computadora y de manera visual los resultados de las pruebas. Es necesario que cuenten con habilidades para la comunicación oral y escrita, con capacidades para las relaciones interpersonales y por supuesto, según en el sector en el que trabaje, es preciso que sepan utilizar equipos técnicos como por ejemplo microscopios y máquinas de ensayos automatizados. ¿Ok? ¿Cuáles pueden ser algunas de las funciones a las que se enfrenten una vez estén desempeñando estos puestos? Bueno, puede ser comprobar y examinar muestras de un producto regularmente. Pueden realizar inspecciones visuales o utilizar ya equipos más técnicos como lo es el microscopio, el caliper, el micrómetro, etcétera, etcétera.
Entre otras tareas están controlar los sistemas automatizados que permiten probar miles de muestras rápidamente, inspeccionar la producción y los procedimientos de los trabajadores, examinar los productos comprados por la empresa y registrar el rendimiento de los proveedores, velar por el cumplimiento de las normas de seguridad, sobre todo en la industria alimentaria y también la de dispositivos médicos, en sí en general todas, reunirse con el personal de producción para entender qué es lo que está causando el problema y decidir si hay alguna necesidad de cambiar los procesos en uso. Elaborar el plan de control de calidad donde se detalla, teniendo en cuenta el producto y el proceso de elaboración, el tamaño de las muestras, la frecuencia, las pruebas a realizar, las especificaciones y los límites de aceptación. Y por último, registrar las actividades de control realizadas con el objetivo de evidenciar, los resultados y poder elaborar informes de calidad. ¿Cómo se sienten al respecto, chicos? Tanto con los requisitos como con las funciones. ¿Bien? ¿Creen que lo logran? ¿Creen que los cumplen? Muy bien, Starling, excelente. Lenin, perfecto. Zaida, genial. Brian, Brandon, increíble, chicos. Me llena un montón el corazón ver que saben lo capaces que son. Ok, chicos. Entonces, ay, ya me salí. Vamos a ver un poquito de lo que vienen siendo los componentes de una inspección, ¿ok? Básicamente estos son los puntitos que deben ir sí o sí en una inspección. Debe existir una preparación previa a la inspección, o sea, una etapa de planificación. Deben existir procedimientos de entrada, los cuales son sencillos pero bastante importantes. Una conferencia inicial, tanto con el operador como con funcionarios de la empresa. Una inspección de instalación, una conferencia final y actividades posteriores o acciones a tomar. Vamos a ver un poquito cómo funciona esto de la preparación de la inspección. Entonces, el primer paso era prepararnos previamente a la misma, ¿verdad? En donde antes de la inspección nosotros vamos a establecer el propósito y el alcance de la misma, vamos a revisar la información básica que tenemos disponibles, vamos a formular el plan de inspección y vamos a indagar sobre las consideraciones de seguridad. En los requisitos para la entrada, esto es, digamos, si vamos a hacer una inspección a otra empresa, si trabajamos como en un outsourcing, etcétera, etcétera. Como buenos inspectores, siempre debemos presentar nuestras credenciales, un aviso de inspección. Jamás debemos firmar lo que viene siendo una exención o exoneración que exima a la instalación de responsabilidad en caso de daños o uso de información de nosotros mismos o de la empresa y no permitir nunca que alguien haga fotocopia de nuestras credenciales, que en la empresa vienen siendo como nuestra cédula, ¿verdad? A la hora de la conferencia inicial, ya sea con personas de mi misma empresa o de alguna empresa para la que yo esté trabajando como outsourcing, es importante que siempre indiquemos el propósito de la inspección y los programas que va a representar, que discutamos el objetivo, y el alcance de la inspección, confirmemos y establezcamos la información básica que previamente recolectamos, notifiquemos las opciones al operador, preguntemos sobre requisitos y cuestiones de seguridad y establezcamos una relación de trabajo con el operador. A la hora de empezar a realizar la inspección de la instalación, debemos recolectar información sobre procesos, equipo de monitoreo, sistemas de generación e inclusive, de ser necesario, tratamiento de aguas residuales. Debemos entrevistar a los representantes de la instalación, revisar los registros y diarios del operador y, por supuesto, lo que hemos estado viendo, tomar muestras. ¿Ok? Para la conferencia y o reunión final es importante que debamos tener algunos puntos en cuenta. Entre ellos, confirmar la información que obtuvimos a través de la inspección, aclarar los motivos de preocupación, explicar lo que se encontró en la inspección si es apropiado hacerlo, describir las actividades subsiguientes, abstenernos totalmente de discutir consecuencias legales y el cumplimiento. Nunca, 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 nunca debemos recomendar como un consultor o compañía de servicios específica, porque puede ser que para esa empresa no le sirve o no sea tan buena como la conocemos, ¿ok?
¿Qué vienen siendo estas actividades posteriores después de que yo realizo una inspección en mi propia empresa o en otra? Básicamente viene siendo preparar el informe de la inspección en donde se ven absolutamente todos los datos recolectados, pedir información adicional en caso de ser necesaria, determinar si se está cumpliendo o no con el programa e iniciar las medidas de cumplimiento u otras acciones pertinentes, ¿ok? ¿Hasta acá hay alguna consulta, chiquis? ¿Todo clarito? Lenin, Starling, excelente. Brian, muy bien. Súper. Entonces, durante todas estas inspecciones, chicos, también existen unas llamadas notas en el terreno, ¿ok? Las cuales vienen siendo diarios, correcciones a las notas en el mismo, documentación de hallazgos de la inspección y en sí con todos estos debemos asegurarnos presentar información relevante, ¿ok? Notas en el terreno lo que nosotros vamos viendo, ¿verdad? Ya sean diarios de operario, inclusive nosotros mismos, que ya exista por ahí alguna nota y le hagamos una corrección, que documentemos bastante bien qué es lo que hemos visto, qué es lo que hemos encontrado y en todos esos puntitos, como les acabo de decir, asegurarnos de que estemos presentando absolutamente toda la información relevante. En sí, algunas sugerencias que podemos tener en cuenta para escribir informes de inspección son ser sumamente descriptivos y exactos, ser bastante objetivos, utilizar la mayor representación visual posible, llámese fotos y o diagramas, y desarrollemos, ojalá, varios métodos de presentar la información. En sí, chicos, la credibilidad, como dice ahí, de un inspector se refleja en su informe de la inspección. El informe de la inspección es su currículum vitae, ¿ok? El cómo ustedes se presentan y aunque suene feo, se venden ante la industria. El que su informe esté bien hecho, sea creíble, etcétera, etcétera, va a reflejar los buenos inspectores que son ustedes y va a permitir que más empresas confíen en el trabajo que realizan. ¿Ok? Entonces, para que todo les salga bien y puedan hacer el mejor informe de inspección, vamos a ver cuáles son los elementos que contienen uno de estos. Bueno, súper sencillo y número uno, información básica. También contiene información sobre la instalación, documentación, información del monitoreo, hallazgos y conclusiones y también adjuntos. ¿Qué? ¿Cómo se escribe un informe? ¿Ok? Número uno, hay que reunir absolutamente toda la información necesaria. Es importante que recopilen todos los datos y la información relevante para el producto o servicio que se está inspeccionando, como los resultados de la inspección, los resultados de la prueba y cualquier otra información relevante. Es indispensable que indiquen el propósito del informe. Básicamente, que escriban de manera muy clara el propósito del mismo y el producto o servicio que están inspeccionando. Deben organizar la información en un formato lógico y fácil de entender. Esto puede incluir, por supuesto, ayudas visuales como tablas, gráficos u otras cosas para ayudar a transmitir de manera más sencilla la info. Deben incluir un resumen de los resultados de la inspección, básicamente un pequeño texto que proporcione un breve resumen de los hallazgos claves que encontraron durante la inspección, incluidos los problemas o defectos que se identifican y por supuesto las recomendaciones de mejora. Es importante, chicos, que sepan, y acá hago un gran paréntesis, que los inspectores de calidad no solo decimos que está mal, ¿ok? Siempre acompañado de decir lo que está mal, viene una solución, ¿ok? Viene un consejo de cómo mejorarlo o un next step, un siguiente paso para corregirlo. Entonces, muy importante que siempre tengan como esa mentalidad. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Incluyan cualquier detalle relevante, ya sea fecha de inspección, nombre de inspector, nombre del producto o servicio que inspeccionan. Agreguen cualquier documentación de respaldo, llámese resultados de pruebas, fotografías de defectos, en sí como un apéndice del informe. Revise y edite el informe en busca de errores u omisiones varias veces.
antes de finalizarlo y entregarlo. Y por último, ya es hora de distribuir el informe, ¿verdad? A las partes correspondientes en la inspección, como el gerente de control de calidad, el gerente de producción y en sí cualquier parte interesada relevante. Ahí voy, chicos, porque se me está cayendo el bolsito. Ok, ¿hasta acá alguna duda, consulta, pregunta? Mientras tomo agüita. ¿Todo claro? Elías, dime. Adelante. Ujú, por supuesto, por supuesto. Al final nos quedamos un ratito. Dale, con todo el gusto del mundo. Ok, entonces, chiquis, vamos a ver unos ejemplitos del formato de informe. En sí, cómo se ven estos ya así más visualmente. Ven, acá tenemos aspectos muy importantes de estos informes de inspección. Tenemos, número uno, vean arriba todo ese cuadrito donde dice informes de inspecciones de seguridad hasta dinámica en la inspección. Ese es un encabezado en donde hay muchísima información clave, como el código, la versión, la fecha, la hora en la que se realizó, el área en donde se hizo la inspección, el campo para el responsable, la dinámica, etcétera, etcétera. Indispensable un encabezado que identifique mi trabajo, ¿ok? Después de ahí viene como una manera de ordenar el informe que ustedes pueden seguir, en donde hay como una tabla con datos importantes como el puesto del trabajo, qué fue lo que se encontró en ese puesto, una evidencia, cuál es la recomendación, ¿verdad? ¿Quién sería el responsable en ese caso? ¿Cuándo vamos a hacer la fecha de seguimiento a ver si se cumplió o no? Si la acción está cerrada, en caso de que después de la fecha todo haya estado bien, y el registro fotográfico de cómo quedó después de la solución, ¿verdad? Y ahí tenemos las dos columnitas. Básicamente tenemos bastantes sacos, me parece que son muy desordenados, que imposibilitan el paso tanto de montacargas como de personas, y la apilación excesiva de cajas sin ninguna medida de seguridad, lo que puede provocar un incidente. ¿Ok? Acá tenemos otro modelo que también nos puede seguir, que este tal vez no lleva tanta representación visual, pero sí muchísimos datos importantes. Bueno, tenemos el encabezado con el título, ¿verdad? Todos los datos del objeto de inspección, ¿verdad? Nombre de la instalación, ubicación, responsable, hora, tipo, lugar, etcétera, etcétera. El objetivo, el informe técnico en donde se ven antecedentes, información general, información específica, cuáles son los resultados obtenidos, cuáles son las conclusiones y recomendaciones y al final firma el responsable de la inspección. Y por otro caso tenemos tal vez lo que viene siendo un poquito de una plantilla más general, ¿verdad? Más genérica, en donde vienen también datos muy importantes, pero en la que únicamente tenemos como que completar y marcar check, ¿verdad? Por ejemplo, el resultado de la inspección, si este fue favorable, de una vez check. Y si fue desfavorable, marcamos ahí qué fue lo que salió mal. En todo caso, este tipo de plantillas son editables según necesidades y sirven para todo tipo de inspección. Qué importante, chicos. Recordemos siempre que para cualquier negocio es importante entregar productos que cumplan o superen las expectativas del cliente. Importante recordar también que el control de calidad es una de las áreas más importantes en la que una empresa puede invertir. Recordemos que es el factor diferenciador y aquel que marca el éxito de cualquier empresa. También recordemos que si este no se lleva a cabo correctamente, todo lo demás que esté incluido en la empresa, ya sean precios, marketing, publicidad, servicio del cliente, entre otras cosas, se va a tornar irrelevante. Porque al final no importa qué tan bien lleguen a vendernos el producto si el producto no funciona, ¿verdad? Entonces, chicos, no sé si tienen alguna duda, consulta hasta el momento. ¿Todo está clarito?
¿Algún comentario? No, todo claro. Súper chicos, me alegra un montón. Excelente. Entonces, ya al ser las últimas clasecitas, ya sé que hemos estado muy aturugados en los últimos módulos, ya estas son más relajaditas, nada más para terminar de amarrar, ¿verdad? Para terminar de confirmar que eso es lo que somos, y esto es lo que queremos, que son sumamente cargas y para que se terminen de enamorar de lo que van a llegar a ser en un futuro, si es que así lo quieren, y pues por eso son más rapiditas. Entonces, chiquis, si no existe ningún comentario, ninguna duda al respecto, ya mismo yo les activo el examen por si quisieran hacerlo, y si no, recuerden que tienen toda una semana. Cualquier otra cosa, con mucho gusto por medio de correo electrónico. Les deseo la mejor semana de todas, mil éxitos y nos estaríamos escuchando la próxima. Que pasen una súper linda noche y gracias por estar acá. Muy cargas. Un súper aplauso. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches, Starlen. Gracias a vos. Chaito. Chao, Joa. Chao, Ryan. Chao, Lenny. Pero no me recuerdo un toquecito de darme un chance, ¿verdad? Sí, por supuesto. Tranqui. Acá me voy a quedar.